comenzar a adorarle a nuestro Dios, a nuestro Rey, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, y para eso vinimos, ¿no? Dice la palabra que vamos a estar adorándole por la eternidad, allá cuando estemos con Él, pero pues mientras no estemos con Él, pues vamos a adorarle aquí. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a levantar nuestras manos y a hacer una acción de gracias, porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande, y sus maravillas y sus obras también lo son. La creación refleja la obra del Creador. Y para aquellos que dudan de la existencia de nuestro Dios, tan solo hay que voltear a ver los montes, hay que voltear a ver una flor, cualquier cosa que te pueda sorprender es obra de nuestro Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque eres grande, mi Dios, eres fuerte. Tus maravillas son nuevas cada día. Tu misericordia, Señor, nos tiene aquí el día de hoy, Señor, levantando las manos a ti en acción, Señor, humilde, porque sabemos quién eres tú, porque nos sintamos, Señor, mucho. Hemos aprendido quién eres tú y quiénes somos nosotros, Padre. Y si bien tú mandaste a tu Hijo, no es porque nosotros tengamos algún valor, no lo merecíamos, fue por amor, y damos gracias a Dios por ese sacrificio. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios, hermano.
sobre mí, mi gracia sobre gracia me das. Si en el desierto estoy, tú abres a mi corazón, mi gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, mi gracia sobre gracia me das. Si en el desierto estoy, tú abres a mi corazón, mi gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. Tenemos suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas, y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día, cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas, y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día, cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Grande eres, Señor, y tus maravillas, Padre. Tú eres mi roca, tú eres mi fuerza. Solo en ti, Señor, firme estaré. Nada me moverá de tu presencia. En ti edificaré mi vida entera. Tú eres mi roca, tú eres mi roca, tú eres mi fuerza. Solo en ti, Señor, firme estaré. Nada me moverá de tu presencia. Y edificaré mi vida entera. Aquel que confía
firme estaré, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viviendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viviendo la tempestad nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Iremos confiados contigo, Señor, porque tú eres nuestra roca, Padre. Caminando de tu mano, Señor, sabemos que todo está bien, Señor. Por eso venimos a ti, con el corazón y las manos, Señor, en forma de una alabanza, Señor, honrando tu nombre, humillados a ti, Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos, Padre, toda nuestra vida, nuestro ser, todo lo que tú has permitido en esta vida, Señor, en nuestro ser, es porque tú has así querido, Dios. Y no hay más que agradecer lo bueno y lo malo. Como decía el profeta Job, recibiremos solamente lo bueno y no lo malo. Gracias, Señor, por todo. Mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor
mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Tengo mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Mío es tuyo, es mío, Todo tuyo es. lo que me has dado, lo que yo soy, Es por ti, Señor, para honrar y agradar. tu corazón Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. mío es tuyo, lo tuyo es mío, Todo tuyo es. lo que me has dado, lo que yo soy, Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, para adorarte a ti, Señor, Con tus manos, hermanos, vamos a adorarle en nuestro Dios. para adorarte a ti, Señor, vamos a aclararle a qué hemos venido hoy. adorarte a ti, Señor.
porque sabemos que todo es tuyo, Padre, y que tú tienes control de todo, mi Dios. Incluso aquello que pudiera parecer a nuestros ojos algo malo, Padre. Pero como dice tu palabra en Romanos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que te amamos, Señor. Y confiamos en eso, Padre. Porque nuestra mente es tan pequeña que no alcanza a comprender tus maravillas. Tus planes siempre son mejores, Señor. Solo nos queda, Señor, clamar a ti. Y que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Tú estás conmigo en la aflicción, tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré que la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, te escuché decir y te escuché decir: no temas, dice el Señor, no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Porque tú
estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites se quedó para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Vamos a cantarle una vez más, te alabaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Yo me alegraré y te cantaré, Señor. Levanto mis manos a ti, Señor. Yo te cantaré, Señor. Te cantaré, mi Dios, con el aliento que tú me das, Señor. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, yo te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y
cantaré por siempre de tu salvación. Dale un aplauso a nuestro Dios, hermano. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Dios le bendiga, mi hermano. Sea bienvenido, tome su lugar. Pues les decimos que allí donde estén, también tengan paz en su corazón y se dispongan a escuchar la palabra. Ya hemos adorado al Señor, ya le hemos bendecido, ya hemos exaltado su nombre a través de cantos que pues yo sé que usted lo ha hecho con todo su corazón y sí sabe que el Señor se goza en la alabanza de su pueblo, en la adoración. Pero ¿sabe dónde se goza más el Señor? Cuando usted obedece, cuando usted y yo hacemos su voluntad. Ese es el verdadero gozo que el Señor tiene cuando sus hijos hacen lo que a Él le agrada. Y también eso es lo que tiene que estar en el corazón, una disposición completa a hacer lo que a Él le agrada. Está bien que le alabemos, que exaltemos su nombre, que levantemos nuestras manos, que postremos el corazón. Es perfecto, forma parte de nuestra adoración. Pero esta adoración la tenemos que llevar a la práctica, ¿verdad? Acompáñame a orar, por favor. Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa, por este nuevo día que tú nos has brindado, con la oportunidad de seguirnos congregando. Cada vez mayor número de hermanos pueden asistir debido a que las circunstancias están cambiando, pero no dejamos de hacerlo con el cuidado y con la obediencia que tú nos pides, Señor. Muchas gracias porque sabemos que este es un acto de amor tuyo, Señor, donde nos estás mostrando cómo en medio de cualquier circunstancia estás con nosotros, Señor. En medio de todo tú te glorificas y permites a tus hijos, Señor, establecerse como verdadera sal y luz de este mundo, Señor. Así que venimos a hacer lo que nuestro corazón necesita, Señor, adorarte, bendecirte y escuchar tu consejo también. Algo para nosotros imprescindible, algo para nosotros que sabemos que solamente ahora es tu palabra la que puede regir nuestras vidas, porque saliéndonos de tu voluntad, saliéndonos de tu palabra, si desobedecemos, las cosas van a ser terribles, van a cambiar para nosotros. Queremos poner delante de ti, Señor, cada una de las oraciones que mi hermano y mi hermanita tengan en su corazón. Hay muchas oraciones, hay muchas peticiones, hay muchas circunstancias que no se expresan de manera abierta o que no tenemos ahorita en este momento, como las que vamos a decir, pero tú conoces el corazón y tú conoces la necesidad y tú conoces el anhelo, también tienes la respuesta a tiempo, Señor, y todo lo ponemos ante ti. Vamos a orar por algunas peticiones que nos han hecho. Vamos a orar por Pati Luna, la van a operar el próximo miércoles a nuestra hermanita, y pues Señor, toma control de esta cirugía. Que los doctores, Señor, sean los idóneos. Tú eres el que sanas, tú eres el que vas a dirigir esas manos, Señor, y ponemos a nuestra hermana en tus manos. Igualmente queremos pedirte por Óscar Ayala. Él en este momento no puede estar presente porque se sintió un poco indispuesto, está un poco enfermo, Señor, recupera, restaura su salud. Queremos pedirte y seguir orando por nuestro hermano Carlos Collazo, que sigue en una situación pues crítica en este proceso de COVID, Señor. La situación no se ha mostrado lo mejor posible en este momento. Oramos por él, está internado, está intubado y te queremos pedir, Señor, un milagro para su vida y paz para nuestra hermana Rocío, su hijo Ari. Te rogamos por ellos, Señor, ten misericordia de ellos y de nosotros que queremos verlos aquí nuevamente con nosotros. Igualmente queremos pedirte por Rodolfo Cruces, que es papá de nuestra hermana Angie. Da paz a su corazón, Señor, y también, Señor, trata con él en su corazón, en su vida y en su salud. Lo ponemos ante ti. Oramos por nuestra hermanita en Aguascalientes, allá en Casa de Oración Aguascalientes, Martita Cerda. Ella sigue teniendo una situación también crítica, Señor, y solo te rogamos que en este proceso, Señor, no haya tanto dolor, que pueda hacer sus funciones, que pueda hacer todas sus actividades lo mejor posible, porque la situación ha sido muy difícil para ella, igualmente para su familia. Queremos pedirte por una petición de unas personas en Guadalajara, Alejandro Cervantes y su mamá,
Él tiene un problema de drogadicción muy severo y ha tenido problemas muy críticos. Su mamá está muy preocupada, en este momento está en un centro de rehabilitación. Ellos no te conocen, Señor, ellos no te conocen, pero claman, Señor. Las personas que les aman, quienes les están compartiendo el Evangelio, claman por ellos y, Señor, que esto sea precisamente lo que tú estás permitiendo en la vida de Alejandro, de su mamá, para que volteen sus ojos a ti. Y seguimos orando también por nuestros hermanos Joaquín y Mari Jaramillo, para que restaures totalmente su salud, para que ya puedan ellos sentirse con mayor paz, más tranquilos, Señor, y que sigas obrando en sus vidas como siervos tuyos que son. Ponemos ante ti la vida de nuestro pastor, oramos por un pastor de Casa de Oración. Hoy vamos a orar por el pastor Salvador Pardo de Casa de Oración en Guadalajara. Él es pastor de todo el ministerio de Unidos, Matrimonios, y pastor de quienes ministran, pues tienen a su cargo toda esta denominación tan grande que es la iglesia de Casa de Oración, pues en una amplia parte del mundo. Así que oramos por nuestro pastor Salvador Pardo para que le sigas dando paz, que le sigas dando salud y que le sigas dando ese denuedo que tiene para la predicación de tu palabra. Igualmente bendice a Linda, su esposa, Señor, y pues a toda la iglesia de allá de Guadalajara, Señor, que gracias a ti ya sus reuniones están también normalizando, Señor, y las cosas están mejorando mucho por esa parte. Y pues qué decir, Señor, como siempre, de la gratitud que tenemos a ti por tu fidelidad, por el cuidado que tienes para nosotros en cuanto a nuestro sustento diario, Señor. Muchas gracias porque pese a las circunstancias, tú sigues siendo siempre fiel, Señor, y no solo fiel, sino que eres generoso, Señor, y das mucho más de lo que necesitamos. De hecho, no lo merecemos, y por eso mismo, agradecidos, queremos hacer un acto obediente, un acto de amor. Hemos apartado nuestra ofrenda voluntariamente, Señor. Hemos apartado nuestro diezmo para depositarlo con el amor que tenemos a tu obra, a la extensión de tu reino, a la extensión de tu palabra, con los recursos que nos das. Igualmente poder tener un lugar donde sostenernos, donde congregarnos, donde poder participar de este tiempo tan hermoso. Si alguno de mis hermanos, hay familias que tengan dificultades económicas, te rogamos, Señor, que seas con ellos. Guárdalos, Padre eterno, y que no falte el pan en su hogar. Ponemos nuestras oraciones ante ti, Señor, en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado. Muchas gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Pues tenemos algunos anuncios para usted mientras pasan por ahí nuestros hermanos servidores, y pues le queremos recordar el trabajo ministerial que se hace cada semana, y diferentes ministerios trabajan. El próximo viernes tenemos la enseñanza para matrimonios a las 20 horas, la transmisión es en vivo por Facebook. Igualmente se acaba de dar el sábado pasado, el día de ayer, pues, la enseñanza de la nueva serie para la iglesia juvenil de adolescentes. Y así, cada semana tenemos un ministerio que pues va a llevarles alimento a su hogar. El ministerio de varones, los jueves, la serie que estamos llevando del Evangelio de Lucas, Palabras de Jesús. Y bueno, pues ese es el alimento que el Señor nos permite tener día a día y que le compartimos con mucho amor, con mucha pasión, para que usted sea alimentado en su alma, en su espíritu, porque verdaderamente necesitamos esto, mis hermanos. Es imprescindible para nosotros, ya como hijos de Dios, como quienes reconocemos nuestra necesidad del Señor, pues que la palabra sea nuestro alimento diario. Usted está convencido de eso, ¿verdad, mi hermano? Y por eso mismo está usted también aquí. Así que de esta manera nosotros es como podemos alimentarnos, podemos salir adelante, poner delante del Señor nuestras causas y en su consejo encontrar la respuesta. Así que le queremos también recordar que hay una forma también para poder depositar su diezmo y su ofrenda. Lo hemos hecho a través del grupo, y es una cuenta, porque muchas veces hay hermanos, hasta hoy hay hermanos que no han podido reunirse a causa del confinamiento, o quienes no pueden hacerlo, y esos son los datos. Si le quiere tomar por ahí una foto o preguntar, usted puede hacer su depósito por medio de la cuenta directamente a la ventanilla bancaria o por transferencia, y esa es la clave.
Así que algunos nos las han solicitado y bueno, no la habíamos puesto así, pero ahora ahí está la información para los que la necesiten, los que la ocupen. Y pues igualmente les recordamos que para quienes tienen la necesidad de la despensa, antes agradecerles a todos ustedes, a los que han estado participando en este apoyo que ha sido de mucha, pues ha sido una gran ayuda para muchos de nuestros hermanos, sobre todo en esta crisis. Y bueno, aquí está el anuncio. Si alguien necesita este apoyo, que tenga un problema económico, que esté pasando por una situación difícil por ahora, nos puede decir: yo la requiero unas 2 semanas, perdí mi trabajo, hay una necesidad. Y ese es el teléfono, o puede usted directamente acercarse a los hermanos que están a cargo de este ministerio. Aquí están presentes, es Omar y Claudia. Ellos son los que atienden esta necesidad. Y bueno, los que deseen traer lo que es necesario, lo pueden hacer en el transcurso del servicio. No tenemos ahorita oportunidad de tener aquí la iglesia abierta entre semana. Y pues eso es, mis hermanos. Esa es la información al día de hoy. Y pues vamos a la palabra. Hace un momento, escuchando la alabanza, y cada vez me sorprendo más de cómo el Señor va empatando el espíritu de quienes van a, ahora sí que llevarnos a alabar al Señor, y la elección de los cantos, y cada vez es como poner una plataforma, como poner algo especial para el mensaje. Y escuchando esta parte de la escritura de Habacuc, donde el profeta pues le expresa al Señor que no importa lo que suceda, él confía en el Señor, no importa que las cosas no vayan bien. ¿Quién es su socorro? ¿En quién confía? En el Señor. Y esa es parte de lo que vamos a querer compartir el día de hoy. Por esta necesidad, mis hermanos, miren, es indiscutible que las circunstancias nunca han sido muy buenas, por decirlo así. De hecho, sabemos que no ha sido el confinamiento precisamente lo que ha marcado que haya situaciones adversas. Ahora se ha acrecentado, se ha hecho más impactante, las situaciones se han recrudecido, pero siempre ha habido esto, y esto es a nivel, y siempre es siempre, en la historia de la humanidad. De hecho, el Señor, cuando vino a este mundo, vino a mostrar una diferente forma de percibir la existencia del hombre, quien siempre ha puesto sus ojos en las cosas materiales, en las cosas que necesita, y pues naturalmente podríamos decir que es lógico porque es lo que necesitamos para el día a día. Sin embargo, el Señor mostró camino que no tiene que ver nada con lo terrenal, sino con lo celestial. Y ahí es donde la Escritura hace el énfasis. Y yo quiero compartirle hoy un mensaje que le permita hacer una especie como de alto a todo lo que usted ha estado viviendo, no solamente por este confinamiento, sino desde antes, que le ha traído situaciones difíciles, desolación, desventuras, o sea, que lo ha hecho caer en crisis, para que podamos establecer un renuevo en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. Y así es como se llama esta enseñanza: renovados para avanzar. Parece título de una conferencia motivacional, pero no es una conferencia motivacional. Lo que pasa es que fue lo que el Señor me dio para título. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Filipenses en el capítulo 3. En el versículo 13. Filipenses 3:13. Y dice así el apóstol Pablo: no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Mire, el apóstol Pablo nos está dejando claro algo, que la vida es un caminar, es una carrera. Y él mismo dice: en las condiciones en que estoy hasta el día de hoy, sé que yo no he alcanzado todavía aquello por lo cual lucho, ni siquiera puedo decir que he sido perfeccionado, o sea, al decir es perfecto, no estoy completo,
porque esa perfección, ¿sabe usted cuándo va a ser? Cuando estemos con Él, con el Señor. De manera que Él dice, mientras esté yo aquí, en este proceso, voy a seguir adelante para alcanzar para lo que también fui yo alcanzado. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús cuando te alcanzó a ti? ¿Qué te dio? Vida eterna. ¿Qué te dio? Una nueva forma de pensar, para que fuera después por consecuencia una nueva forma de vivir. Y antes de continuar, quiero hacer una pequeña semblanza de la condición del hombre natural. Aclaro, el hombre natural, el hombre que todavía está bajo la naturaleza caída. Usted puede decir, no va a hablar de mí. ¿Sí puede decirlo? Bueno, espero que no vaya a hablar de usted, ni de los que están escuchando. Porque después de la caída del hombre, en la necesidad de tener que sobrevivir en un mundo hostil. ¿Por qué hostil? Porque ya no era el Edén. El paraíso se cerró. Ya no había las facilidades, ahora hay espinas, ahora hay que trabajar, ahora hay que sudar, ahora hay sufrimiento, ahora hay dolor. O sea, conocemos la historia, lo que sucedió en Génesis, ¿verdad? Esa situación por la que pasó la primer pareja que fue aquí en la tierra. Y bueno, en la medida que avanzaba, el hombre debió aprender a adaptarse en medio de la generación que le tocó vivir, porque cada generación se tiene que adaptar a sus tiempos. Entonces, para lograr esta adaptación, se tuvo que adaptar ¿a qué? Tiempos, transformaciones, cambios que le fue demandando su necesidad y su forma de vida, ¿verdad? Ahora, el carácter orgulloso natural del hombre, esa soberbia terrible, que fue precisamente la que le hizo caer, impregnada por el enemigo en el corazón de la primer pareja de Adán y Eva, le ha hecho justificar todas sus acciones, sus decisiones, bajo su propia moral. Así el hombre se ha establecido en este mundo. De manera que la inteligencia que Dios le dio, todos sus talentos, todo aquello que lo hacía diferente de los demás seres creados, y estoy hablando de los animalitos, por ejemplo, de manera soberbia el hombre los ha usado para aprovecharse de manera indiscriminada, a su discreción, de todos los recursos naturales a su alcance, ¿verdad? Los animalitos instintivamente hacen sus actividades desde su nacimiento hasta su muerte de una manera prácticamente lógica, sin hacer más ni menos de lo que necesitan, pero el hombre no. El hombre avanza de una manera muy terrible. Sus alcances, su inteligencia no los usa para lo que debe de ser. Por eso no solamente lo usa para tomar lo que necesita, sino también para sacar ventaja entre el mismo hombre de la condición débil y vulnerable de sus semejantes. Algo así como que dio paso a la ley del más fuerte. ¿Sí sabe a lo que me refiero? ¿Usted cree que la ley del más fuerte sigue prevaleciendo hasta hoy? Claro que sí. De hecho, en los gobiernos, en las instituciones, es lo que se maneja en la actualidad. El más fuerte es el que pone las leyes, el más fuerte es el que impone las condiciones, el más fuerte es el que impone su voluntad. Y esto es en cualquier lugar, en cualquier institución, incluso en el hogar. Y esto es lamentable. Por eso, en aras del progreso, y lo digo así con mucha interrogante, entre comillas, se destacaron dos grandes estrategias en este desarrollo del hombre, que por una parte es el abuso de la fuerza del poder bélico y por otra parte la agresión espiritual, o sea, la manipulación de la fe de las personas para gobernar su conciencia. A tal grado, mis hermanos, que muchos gobiernos, muchos imperios, tenían casi por norma lo que sus líderes religiosos les imponían, y las mismas religiones llegaron a ser las que regían la vida de los gobiernos. Así es como vemos a lo largo de la historia el ascenso y caída de imperios, de gobiernos, filosofías luchando por el poder para alcanzar ese supuesto progreso, ese supuesto desarrollo, y para conseguirlo, el común denominador siempre ha sido el uso de la violencia.
Y aunque al principio fue rudimentario, con el tiempo ha alcanzado impresionantes avances científicos, tecnológicos, además de sofisticados sistemas gubernamentales y una gran diversidad de organizaciones sociales, organizaciones religiosas, políticas, donde sin importar ni las condiciones económicas, ni el estrato social, ni el nivel educativo, ni cultural, el común denominador ha sido dos cosas. La insatisfacción natural del hombre, el hombre nunca queda satisfecho con nada, y por otra parte, la ausencia de la palabra de Dios. ¿Y esto por qué? La soberbia, el orgullo, y a causa de esto, el principal enfoque o sentido del bienestar y del progreso que tiene el hombre es en la búsqueda de aquello que le produce placer y poder. Y cuando llega a obtenerlo, ya está pensando en cómo sustituirlo. Y así es la vida del hombre, siempre insatisfecho. Las cosas se desgastan, se envejecen y el hombre está buscando cómo suplirlas, aún entre las personas, ¿verdad? Hay quien dice, no, pues es que yo ya, mi esposa o mi esposo como que ya no me da el nivel, ¿verdad? Y empiezan a voltear y 40 y 20, ¿verdad? Y empezamos a pensar como el mundo, o empieza el mundo a pensar como es. De tal manera que todo lo que en su momento fue bueno, muy pronto le resulta inútil o obsoleto, para finalmente continuar inconforme y con mayores necesidades que desea satisfacer mientras le produzca placer a sus sentidos, a su carne, su alma no regenerada. Siempre con un anhelo de cambiar todo, porque el hombre siempre quiere cambiar todo, pero a su conveniencia. Incluidos, ¿a quién cree? A sus semejantes. Sin embargo, lo único que no acepta, ni le preocupa siquiera, es cambiar a sí mismo. No acepta ni reconoce su propia condición. Y eso es precisamente el choque cuando viene el Evangelio. El hombre no le gusta aceptar la verdadera condición. Y esto porque mientras no exista una regeneración desde lo más profundo del corazón que le permita renovar su entendimiento, para él todo seguirá siendo incompleto, vulnerable y vano. Por eso continuará tratando de cambiarlo todo, su entorno, la gente que le rodea, pero siempre de acuerdo a sus intereses, argumentos, intenciones de su corazón. Ahora, ¿cómo termina esto normalmente? Engañándose a sí mismo y sacrificando a los demás. Porque al pretender cambiar todo en sus fuerzas, con sus recursos, bajo sus argumentos, lo único que hace es maquillar su verdadera naturaleza. Su manera de pensar y de vivir solamente la está tratando como de querer dejarla bien, aparentemente, pero la realidad jamás cambia. Ahora, ese es el panorama del hombre natural. ¿No hablé de usted? Espero que no. Porque hay una buena noticia. Y esto es para quien ha sido regenerado, para quien ha nacido de nuevo. ¿Puede usted decir, ese soy yo? ¿Ahora sí van a hablar de mí? Ah, bueno. A quien conoce la palabra de Dios, porque usted conoce la palabra de Dios. Usted la lee, la estudia, se congrega. Y yo creo que aquí todos los que estamos no podemos decir, yo no sé lo que al Señor le agrada, ni lo que no le agrada. No sé ni siquiera quién es mi semejante, ¿verdad? Como los fariseos aquellos. No, pues, eso no queda con nosotros. Y esto es lo importante, que por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, sí podemos identificar nuestra condición. ¿Usted cree que sí puede identificar su condición? ¿La actual? ¿La de hoy? Y aunque sea una lucha entre la carne y el espíritu, aún como creyentes, mi hermano, no es fácil aceptar los cambios que Dios demanda. No es fácil. El camino de la obediencia no es fácil. Porque además hay otras cosas que no aportan mucho. Mire, la condición decadente del mundo, un mundo que se está corrompiendo constantemente, las circunstancias del tiempo en que vivimos, la generación que nos ha tocado, no ofrece muchas facilidades para poder hacer lo que el Señor demanda.
Sin embargo, es algo que el Señor sí está esperando de nosotros y que es posible. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dado todo, nos ha dado todo lo necesario para poderlo lograr. Y eso lo comprobamos cuando queremos agradarle. Y cuando queremos agradarle, lo que hacemos es obedecer. O sea, ¿usted cree que puede obedecer? ¿Quiere obedecer? ¿Obedece? Qué bueno que son honestos. Qué bueno que son honestos. Quiero obedecer, puedo obedecer, ay, pero no obedezco. Obedezco a medias o lo que me conviene. ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros? Lo que dice Filipenses 2:15, que sean irreprensibles y sencillos, o sea, no soberbios, humildes, dice, e intachables hijos de Dios. ¿Qué es ser intachable? Ser una persona que vive conforme a los preceptos de Dios. Alguien que no es señalado, alguien que se conduce rectamente. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Aquí de qué está hablando? Del mundo en que vivimos. Dice, en medio de la cual ustedes, o sea, Pablo está diciendo a la iglesia, en este caso nosotros, dice, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Entonces no está diciendo a ver si se adaptan, a ver si resplandecen, a ver si son. Él está teniendo la certeza y seguridad que por ser hijos de Dios pueden vivir en medio, de manera intachable, en medio de una generación maligna y perversa, siendo luz, siendo la sal de este mundo. Para esto Dios, por medio de su palabra, nos ayuda a conocer su voluntad precisamente. Por eso es posible. Y con su Espíritu nos ayuda a discernir los tiempos. También nos fortalece para enfrentar las situaciones que constantemente se presentan. Esas que te quieren hacer desanimar, esas que te quieren hacer caer, esas que te quieren apartar de Dios, mi hermano. Dios hace todo y expone todo delante de nosotros para que nos sea posible vivir esa vida. Y el apóstol Pablo, quien entendió verdaderamente ese sentido de la gracia de Dios, porque tenemos que entender que todo esto es por gracia, mis hermanos, convencido del camino que seguía, en quien había depositado su fe, convencido de que por seguir a Jesucristo jamás sería avergonzado, expresa en Filipenses 3:13, el versículo que continúa después del primero que leímos: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y si tú te pones a pensar en todo lo que el apóstol Pablo estaba olvidando y dejando atrás, puedes también hacer un análisis de lo que tú ya debiste haber dejado atrás. Aquí tenemos que identificarnos con el apóstol. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo sí tenía puesta la mirada y el corazón en algo que lo hacía caminar con firmeza, porque sabía lo que venía delante. Y mis hermanos, el no tener esta convicción es lo que nos hace dudar, caer y quedarnos en el camino, al no contemplar, al no entender lo que el Señor hizo al llamarte a su luz admirable y ponerte cara a cara con un destino glorioso. Por eso esta decisión de perseverar de Pablo hasta el fin fue tan firme que lo expresó de esa forma: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De esta manera logró ser fiel al Señor hasta el final de sus días, porque tenía una meta. Sabía lo que venía adelante, glorificar a Dios. Sabía lo que tenía que hacer. Por eso cabe destacar la importancia de esta frase, olvidando lo que queda atrás, porque esto le permitió aceptar y entender tres verdades absolutas. Y le voy a decir cuáles son, mi hermano. Primero, su terrible pasado perdonado. Pablo estaba convencido que su pasado estaba totalmente olvidado por Dios. No importó lo que había hecho. Perseguidor de la misma iglesia, de hecho fue cómplice de asesinatos y de homicidios en contra de los creyentes. Sin embargo, él decía, mi pasado fue perdonado. Segundo, la realidad de un nuevo presente.
con un propósito. Él sabía lo que tenía que hacer mientras estuviera en la tierra. Y también la esperanza de un futuro glorioso y eterno. Y esas tres cosas para Pablo eran fundamentales. Por eso decía, prosigo a la meta y dejo todo atrás. Lamentablemente, quien no está seguro de su identidad como creyente, con la fe cristiana, si no tiene bien afirmadas sus convicciones, siempre va a sostener una lucha interior que no le da paz y sobre todo no le permite disfrutar su nueva vida en Cristo. ¿Usted disfruta la vida en Cristo, mi hermano? Así, la disfruta plenamente, tiene la paz que sobrepasa el entendimiento, está convencido, convencida de que lo que está viviendo agrada a Dios y no a su carne. Porque hay quien no lo hace. Y olvidando ese maravilloso presente que el Señor le ha dado, con la oportunidad de glorificarle con su nueva vida, con su nueva manera de pensar, un testimonio que ahora bendice a lo que le rodean. Imagínese para qué usted está ahora con esta nueva vida. Ahora los que le rodean son bendecidos con su nueva forma de ser, con su nueva manera de vivir. Si usted le pregunta a sus allegados, a sus cercanos, a la persona que está más cerca de usted, oye, ¿te gustaría que yo regresara al pasado? ¿Sabe qué le va a decir? ¿Te regresas y me voy? Claro, no se va a ir, pero yo creo que tampoco usted se va a regresar. ¿O quién quiere regresar? Seguramente no sabe dónde está. Y hay un lugar a donde sabe dónde puede estar mejor, ¿verdad? Estamos hablando. Esas son las criaturitas. Bueno, ahora, esto también le deja al creyente la esperanza de ese futuro glorioso reservado para él. Pero hay a quien le es más fácil recordar todo lo que ha quedado atrás, por inútil y doloroso que sea. Y se quedó estacionado en alguna época de su vida, con las ofensas, con las circunstancias que fueron difíciles, no recuerda las que fueron diferentes, las que el Señor produjo. Se queda con los desórdenes de su pasado, los pecados que le condenan, con esas relaciones que le dañaron y le ejercen todavía presión emocional, rencor, tristeza, amargura. No se lo ha sacado. No ha aprendido a perdonar, no sabe perdonar, no pide perdón, sigue en una inercia de estarse quejando, quiere que los demás cambien, pero no cambia él o ella. Bueno, o lo más grave, aquellos anhelos del corazón que todavía le hacen voltear al pasado, aunque sabe que le eran contrarios, que le lastimaban y que además no son gratos a Dios, porque sabe que con eso al primero que ofendía era a Dios. Vayamos a Números 11:4 para ver un ejemplo de todo esto que estoy hablando. Números 11:4. El contexto es que el pueblo acaba de salir de Egipto y comenzó a caminar en el desierto. Dice de esta manera: pero la gente extranjera que se mezcló con ellos, aquí estamos hablando de influencias ajenas. Recuerda que con el pueblo de Israel salió mucho pueblo de Egipto también que creyeron. Bueno, ellos creyeron, salieron con ellos, pero todavía traían cosas en su corazón y empezaron a influir en el pueblo de Dios. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. ¿De qué cree? De lo que habían disfrutado en Egipto. Y se lo pasaron a los verdaderos hijos de Dios, a los israelitas. Dice, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera de comer carne? ¿Qué querían comer? Carne. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto?
y los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos que nos regalaban. ¿Perdón? Ahora resulta que los egipcios eran bien generosos. ¿Se da cuenta de lo que hace la naturaleza del hombre cuando equivoca, cuando no discierne y cuando se deja influir? ¿No se acuerdan que fueron sacados de un lugar de donde ellos mismos clamaron? Dice, ahora andamos con la garganta reseca, pero no vemos más que este maná. ¿A quién estaban despreciando? La dádiva de Dios. La menospreciaron, se les hacía poca. Y para esa generación, mis hermanos, aparte de que era una generación que no estaba firmada, por eso eran recuerdos y expresiones de su carne transformados en anhelos, y por eso estaban expresando el deseo de volver atrás, olvidando cómo Dios mismo los había sacado milagrosamente de la esclavitud. Plagas azotaron Egipto, ellos quedaron totalmente inmunes a todo ello. Salieron abastecidos por el mismo pueblo de Egipto. Comenzaron a caminar y a su primer dificultad de frente al mar Rojo, el mar se abre milagrosamente. Ven cómo el ejército de Egipto es tragado. Comienzan su caminar. El Señor tiene cuidado de ellos. Pan del cielo. Una nube para que no cayera el sol a plomo sobre sus rostros. Una columna de fuego para protegerlos en el frío. Los guiaba, los proveía. Y no obstante, que ya eran libres, fíjese, eran libres, estaban protegidos, estaban alimentados por un espíritu no renovado, había mucha inconformidad en ellos y tenían un fuerte deseo a lo que un día controló todo su ser. ¿Y sabe qué? De la misma manera en la actualidad, las influencias, las adversidades, los afanes propios del tiempo, de la generación que nos haya tocado vivir, esas que alteran las expectativas de quienes aún considerándose cristianos no han renovado su entendimiento, por esa carencia espiritual voltean al pasado. Y esto porque no han dejado de depender de aquello que por mucho tiempo gobernó su vida, llenó su corazón. Sí, ya son libres, pero no han entendido que el Señor es el que los rescató, el que les provee, el que los guía, que les está preparando morada en el cielo y que lo que estamos viviendo aquí es pasajero. Y hay quien está menospreciando la gracia de Dios. Por eso, al no estar bien establecidos en su fe, en el fundamento de la palabra, es algo que además pone en duda su condición espiritual. Porque no hay nada que les pueda evidenciar como verdaderos hijos de Dios. De ahí la necesidad de renovar el entendimiento, mis hermanos, día a día. Porque cuando todavía domina la carne, cualquier influencia, cualquier distractor es suficiente para hacer volver el corazón a los lugares y a la gente de donde fuimos rescatados. Y hay quien diciéndose cristiano o siendo cristiano todavía sigue dependiendo más de las personas que lo influyen, lo sigue escuchando voces ajenas y hace de lado la palabra de Dios. De hecho, se olvida de cumplir sus deberes cristianos, de caminar rectamente. Y es que fulanita me dijo, y es que esta es una nueva filosofía, no, y es que esto está bien, o sea, ¿por qué puede ser malo? No, si no está tan mal, mira, es más, hasta en esta reunioncita, es más, ella dice que es cristiana. Sí, se va a los bares y a los antros y le leen la mano y todo eso, pero es cristiana, es cristiano. Mis hermanos, no nos confundamos. No escuchemos esas influencias de la gente que se mezcla. Y mucho menos que eso le distraiga de la meta, del verdadero propósito. Que le haga poner los ojos en otras cosas. ¿Por qué? Porque
nosotros ya fuimos rescatados. Vaya conmigo a Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. A ver, ¿usted en qué cosas piensa? ¿Qué es lo que llena su corazón? ¿Qué es lo que le puede llegar a influir? Si usted piensa en las cosas espirituales, mi hermano, las cosas de la carne van a tener una barrera, van a chocar, las va a poder usted rechazar, porque se va a dar cuenta que son mala influencia. Pero si usted todavía piensa en las cosas de la carne, pues el indicador es que todavía anda ¿en qué? En la carne. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¡Qué terrible! Esto nos aparta de Dios. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque usted tiene paz para con Dios. Su relación es completa, es plena con Él. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero mire lo que dice después, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué representa la carne? La naturaleza humana todavía corrupta, con todas sus tendencias y pasiones desordenadas. Es decir, son aquellos que viven alejados de Dios, haciendo todavía lo que quieren. ¿Hace usted lo que quiere? Qué lamentable que alguien todavía sabiendo lo que no agrada a Dios, haga lo que quiere y lo maquille. Pero es que no es tan malo. En ese pero no es tan malo, usted ya está leudando su fe. Y poca levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa, mi hermano. Aquí no es que nada más tantito, nada más voy a ir tantito, voy a ir a platicar con alguien tantito, sí, para que te influya, para que te contamine. Si ya sabes lo que te va a decir, si ya sabes lo que piensas, si ya sabes qué clase de carácter tienes, si sabes incluso que no es alguien confiable porque no camina correctamente, que ya se le ha predicado la palabra, que ya se le ha establecido el evangelio, pero sigue haciendo su voluntad, pero tú dices, pero es mi hermana, es mi amiga, es mi comadre, y yo la quiero mucho. Sí, pero tienes que poner límites. No se te está diciendo que no le hables, se te está diciendo que pongas límites y que seas tú la que influya a esas personas y no que esas personas te influyan a ti. Porque estos viven haciendo lo que quieren. Y quien vive así, y sobre todo diciéndose cristiano, se está engañando a sí mismo. ¿Y qué hace para justificar su débil fe? Practicar una religión. Vivir religiosamente, cumplir preceptos, hacer cosas de manera constante o inconstante, no importa. Finalmente, bueno, cuando pueda oro, cuando pueda ir a la iglesia, cuando pueda diezmo, cuando quiera yo ofrendo, cuando lo sienta voy a hacer esto. Practicar solamente una religión, pero pensando en las cosas de la carne. O sea, ejercitando su mente en los argumentos, las intenciones y las actitudes conformadas a lo que proviene de la naturaleza caída y de un corazón corrupto. ¿Sabe usted que el corazón es corrupto por naturaleza? Y es fraudulento, es engañoso, es perverso. Obras de la carne. Gálatas 5:19 habla de muchas obras de la carne. No lo vamos a leer, pero habla, entre otras cosas, de la inmoralidad sexual, de la impureza, de la idolatría, o sea, poner por encima del Señor cualquier otra cosa, incluso usted mismo. Enemistades, o sea, una persona que es pleitista, que tiene ira, que contesta mal, envidiosa. Dice borracheras, o sea, vicios, malos hábitos, orgías, o sea, dejarse llevar por los apetitos de la carne en cualquier sentido, haciendo lo que quiero. Y dice, ¿y quien las hace? O sea, quien practica estas cosas no heredará el reino de Dios. ¿Por qué dice quien las hace? ¿Qué significa practica? Porque una cosa es, siendo creyente, no somos infalibles y podemos fallar, podemos pecar, pero inmediatamente nos vamos a arrepentir. Pero el que practica estas cosas, ya no hay nada que le redarguya su corazón.
Se ha cauterizado de tal manera que entonces su situación espiritual es muy difícil. El Señor dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. Por eso ocuparse de la carne significa seguir llenando la mente con los argumentos que le llevan a vivir de acuerdo a esa naturaleza que aún no ha logrado erradicar. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a obedecer. Y dice, si nada más es una copita. Pues sí, es que ya casi no fumo de vez en cuando. Pues ya no hablo como antes, pero a veces se me sale. Pues se le sale porque está dentro. No han logrado erradicar esa condición. Y por eso no se sujeta a los mandamientos de Dios, pero tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque su alma sigue prendada a los apetitos de la carne, su espíritu no ha sido totalmente regenerado por el Espíritu de Dios. Y aunque quiera, no puede hacer lo que agrada a Dios. Y vemos cantidad de personas diciendo frases como, es que no puedo dejar de fumar, la verdad es que no puedo. Es que pues, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ya se aprendieron un versículo para justificar un pecado. No puedo dejar de tomar. Y además, pues ¿qué tiene de malo si hasta el Señor convirtió agua en vino? Y ya se recordaron un pasaje bíblico fuera de contexto. Le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino. Bueno, vamos a aprender un poco más de los contextos de la época, cuando no era vino, sino era jugo de la vid, para desinfectar agua y que te hiciera bien al estómago. Así de simple. No puedo dejar de ver a las personas de esa manera, pues es que pues también cómo se visten, pues también es que mira, pues es que, mi hermano, no cuidas tus ojos, no cuidas tu corazón. No puedo dejar de hablar así. ¿No puedes o no quieres? No puedes. Aunque quieras, porque ahí todavía el Espíritu de Dios no gobierna. Pero hay otra parte de los que dicen, yo cuando quiera dejo de hacer lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo cuando quiera. Yo no soy alcohólico. Yo no soy esto. Yo cuando quiera lo dejo. ¿Y sabes cuándo lo dejan? Nunca. ¿Por qué crees? Porque no pueden. Incluso les predicas el evangelio y te dicen, bueno, mira, todavía quiero vivir un poquito más la vida y pues yo cuando quiera me hago cristiano. Tú eres el que te vas a salvar a ti mismo. Mis hermanos, la naturaleza humana, el corazón nos engaña. Por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Porque sabía que la ley de Dios era primorosa, maravillosa, era verdad. Sin embargo, había algo en su cuerpo que le evitaba hacer todo de manera que agradara a Dios. Y esa es la condición del hombre que lucha cuando no está bien establecida la fe en su corazón. Por eso lo que más importa en este momento, para ti y para mí, que estamos escuchando este mensaje, tú que te consideras hijo de Dios, que has nacido de nuevo, pregúntate, ¿cuál es mi situación espiritual hoy? La verdadera. No te estoy diciendo que no seas salvo. Eso no es algo que yo pueda determinar, eso es entre Dios y tú, solamente el Señor lo sabe. Pero por los frutos, ¿qué podemos ver? Podemos conocer, podemos darnos cuenta que algo está sucediendo y tú te puedes dar cuenta. ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo caminas cristianamente? ¿Cómo cumples como verdadero creyente? Si haces un pequeño ejercicio y piensa un poco en este momento, así como que, no cierres los ojos, pero piensa un poco. ¿Qué ocupaba tu mente antes de llegar a la fe? Y mira qué rápido te vas. ¿En qué invertías tu tiempo? Tus recursos, tus compañías, tu vida entera. Pero también recuerda las consecuencias y los daños cuando estabas en ese caminar. Y quizás alguno o todos podrían darse cuenta y hasta sorprenderse que todavía hay muchas cosas que ocupan un lugar en tu corazón, porque tu mente no ha sido renovada
y engañado por tu corazón, sigues sembrando para la carne, te sigues justificando, porque esa es una de las formas preferidas del hombre, justificarse, con algo o con alguien. Pero dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Sí? Siembras para la carne, satisfaces tu carne, a lo mejor hasta te sientes bien, pero no dejará de ser corrupto. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. ¿Cómo está tu condición espiritual, mi hermano? ¿Nos hemos desviado? ¿Nos hemos apartado? ¿Nos hemos olvidado? ¿Todavía tenemos las cosas, la mente y el corazón en las cosas pasadas? O como Pablo puedes decir, dejando todo atrás, prosigo adelante. Por eso la necesidad y la importancia de una renovación constante y permanente de tu manera de pensar, para que esos argumentos que van en contra de la voluntad de Dios sean erradicados. Recuerda que la primera batalla se da en la mente, mi hermano. Las agresiones son sensuales a través de los sentidos y en la mente comienza a gestarse todo. Entran los argumentos por tu oído y empiezas tú a, oye, pues a lo mejor esto que me dice, a lo mejor esto que escucho, a lo mejor esto que me dijeron. Vea la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué es altivez? Todo lo que se quiere levantar, todo lo que es soberbio, orgulloso, en contra del conocimiento de Dios. Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Cuando llegan las acechanzas, mi hermano, los argumentos, los pensamientos que te hacen tomar decisiones, en esos momentos es cuando tú tienes que llevar cautivo todo esto a la presencia, a la obediencia de Dios. Aquí la palabra argumentos viene de un vocablo griego, antítesis, que significa posición contraria, o sea, razonamientos en contra de Dios con una mala intención, pensamientos de acuerdo al propósito de hombres que viven de acuerdo a su propio criterio, elevándolos por encima de la palabra, menospreciando su voluntad. Y a esos argumentos son a los que hay que derribar. Por eso dice el apóstol, lleva esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Es tu ejemplo, o sea, al conocimiento de Él y su ejemplo. ¿Cómo obedeció? ¿Cómo el Señor hizo la voluntad del Padre? Bueno, ese es el ejemplo que nos dejó para caminar. Si acaso pudiera pasar esta copa, Padre, pero no, hágase tu voluntad. Y así tú, se te presentan las oportunidades, se presentan los argumentos, se presentan las circunstancias, las seducciones, tentaciones, lo que sea. Vea la palabra. No vayas a tu conciencia, no vayas al pasado, no le preguntes a la comadre, no le preguntes a nadie, vea la palabra. ¿Y sabes qué? Lo vas a poder derrumbar, aunque te duela. Y vas a poder decir, no. Oye, pero es que siempre lo hemos hecho así. Sí, pero ya no. Hasta aquí. Podrías decirle muchas cosas que ahorita estás pensando, porque sé que el Señor te está hablando. ¿Hasta aquí? Hasta aquí con esta manera de reaccionar, hasta aquí con esa manera de pensar, hasta aquí con esta manera de actuar, hasta aquí con esta forma de decidir. Porque el verdadero conocimiento de Cristo nos lleva a tener su carácter. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Y esto, en principio, ¿qué crees que nos hace? Humildes. Nos hace ver nuestra propia condición. Y ahí sí, Señor, perdóname. Bienaventurados los humildes, los débiles, los que reconocen su debilidad espiritual. Y eso te hace perdonador, porque aprendiste a perdonar, supiste quién te perdonó. Eso te hace santo, mi hermano. El carácter de Cristo en tu corazón te hace santo, te hace que te apartes de todas las cosas, porque llevas la mente de Cristo, te hace obediente.
Pero cuando el conocimiento del Señor escasea o es manipulado, entonces hay exaltación del hombre. Y ahí las cosas ya no van bien. La carne está generando carne. Por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:2, y ustedes conocen este versículo perfectamente bien. No adopten las costumbres de este mundo. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación, ¿qué? Renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Y aquí la palabra renovación tiene dos acepciones, dos traducciones. Una es el griego anakainosis. Significa ajustar la perspectiva moral y espiritual del hombre a la mente de Dios. O sea, ¿quién es el que se tiene que ajustar? ¿Dios a ti o tú a Dios? Nosotros nos tenemos que ajustar el pensamiento de Dios. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? En su palabra. Entonces, la renovación tiene que ver ajustar nuestra perspectiva moral a los preceptos del Señor. Y ser renovado, del griego anakaino, no sé si así se pronuncia, significa ser nuevo, pero mire, no en el sentido de reciente, sino de diferente. Renovado es ser diferente, es decir, una constante renovación moral espiritual interior que se va a reflejar exteriormente. Y por eso el Señor dice, no te amoldes a los patrones, a las costumbres, a los hábitos, a las filosofías, a los pensamientos que prevalecen en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el Señor a través de Pablo nos da ese consejo? Porque el Señor conoce nuestro corazón y la facilidad que tenemos de imitar aquello que llena los sentidos, que satisface la carne, y eso se refleja en tu conducta. No te adaptes, no te amoldes, no escuches, di no. ¿A cuántas cosas tendremos que decir no a partir de hoy si entendemos este mensaje? Porque cuando un creyente se amolda a lo mundano, lo hace verse igual de cualquiera que no conoce a Dios, por muy religioso que sea. Y además pone en duda su condición espiritual. Y lo más terrible, hace tropezar o aleja a quienes desean acercarse al Señor. ¿Sabes cuántas personas? Quizás no lo sabes, pero si pudiéramos hacer un análisis de las personas, si el Señor nos las mostrara, que Él acercó a tu vida, a mi vida, para que le compartiéramos el Evangelio y no solamente agarrar la Biblia, abrirla y expresarle 5 versículos. No, mi hermano, estoy hablando que los acercó a tu vida para que te vieran cómo vivías. Y se fueron decepcionados. Y este es cristiano. Y esta es la que sale con una Biblia de 5 kilos. La que tiene toda la semana cantando aleluyas ahí en su disco, en su tocadiscos, en su modular. Ahí yo todavía hablo de su Spotify, que vean que también le hago. Dime lo que oyes y te diré de dónde saliste, qué eres, qué haces. Bueno, ¿cuántos hemos hecho tropezar a las personas que el Señor ha acercado a nuestra vida? Esos que el Señor dice, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, y está testificando, y vas caminando, y vas caminando. Oye, ¿y cómo le hiciste para que tu vida cambiara? Oye, yo te conocí, y yo me acuerdo cómo eras con tu esposa, con tu esposo, cómo eras antes. ¿Qué pasó? Y le hablas de Cristo, y empezamos así. Pero de repente comienzan las influencias, las circunstancias, los afanes, y empiezas a verte como Él mismo, y te dice, y tú eres el que me decías que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es sanador, que hay que confiar en Él, que Él sostiene. Mejor me regreso. Mi hermano, quien se comporta conforme al mundo no da evidencia de ser verdadero hijo de Dios y se convierte en alguien que solamente ahora va a intentar expresar una vida religiosa sin fruto, pero negando con sus hechos la verdad. Por eso Pablo habla de una transformación consciente, racional. ¿De qué? De todo lo que vives en el día.
del tiempo en que vives, de la generación donde estás viviendo, mi hermano. Aquí es donde el Señor nos está diciendo, aquí, en esta generación, tienes que ser irreprensible y ser luminar. Y tenemos que renovar el entendimiento para poderlo lograr. Una renovación que nos lleve a cambios de vida radicales para caminar como el Señor quiere. Y en la Escritura podemos apreciar en los siervos de Dios diversas virtudes que, a pesar de sus imperfecciones, de sus errores, formaron parte muy importante de su caminar, como la perseverancia, el valor, su fe, su lealtad. Y esto considerando que cada generación, o sea, la generación que nos ha tocado vivir, hablando de la nuestra, mi hermano, con todos sus problemas, sus carencias, sus necesidades, las circunstancias que estamos viviendo, no difiere mucho de las que fueron antes que nosotros. Yo sé que de acuerdo a las experiencias que algunos de ustedes o yo mismo haya pasado, es inevitable para muchos creer que estamos viviendo los peores momentos de la historia. Pero no es así, mis hermanos, no es así. Cada generación ha experimentado hambres, pestes, pandemias, impresionantes fenómenos naturales, meteorológicos, guerras, desolación, dolor, muerte. Todas las generaciones han experimentado lo mismo y quizás de manera más terrible. Hablábamos de la tecnología, de la ciencia, de cómo ha avanzado también. Eso también le ha permitido al hombre cosas buenas. No todo podemos tacharlo como malo. Es malo cuando se le da un mal uso. Pero todas las generaciones han experimentado el aumento de la maldad. Y en medio de todo, aún con los errores de su generación, comprobamos que Dios jamás dejó de su mano a sus hijos. En ningún momento. Y jamás nos dejará de su mano a nosotros. ¿Tú lo crees? Porque el Señor prometió, estaré con ustedes hasta el final de sus días. Sea que regrese, sea que vayan conmigo antes. Él nunca nos engañó. Él dice, estas cosas que les hablo es para que ni tengan paz, porque en el mundo tendrán aflicción. Y fueron palabras dichas hace 2000 años para toda generación. En el mundo tendrán aflicción. Confíen, yo he vencido al mundo. Y la promesa es para aquella época o es para hoy. ¿Será para mañana? Claro que sí. Mientras estemos en este mundo. Y si reflexionamos un poquito sobre el camino de la fe, podemos ver que las adversidades forman parte de ese andar. ¿O no se ha dado cuenta? Situaciones que se desbordan de tal manera que sobrepasan las fuerzas, pero donde Dios siempre ha dado una salida, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ha llegado usted a límites terribles? En todo sentido. Económicos, personales, problemas verdaderamente duros, enfermedad, dolor. Y el Señor siempre da una salida favorable, de acuerdo a su voluntad. Porque para los que amamos al Señor, todo siempre va a ser para bien. De ahí la instrucción, o más bien diría yo el mandamiento de Jesús a sus discípulos y a todos nosotros, para nuestro caminar en el día a día. Dijo el Señor en Mateo 6:33, vaya conmigo. Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán ¿qué? Añadidas. Primeramente. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. También se habla de afanes. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Por eso la necesidad de renovarse, de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque los días son malos, mi hermano. Y quien no se siente cansado y agobiado, ¿usted se siente cansado y agobiado? ¿O se ha sentido? ¿Quién no? Solo por el hecho de estar pasando por este confinamiento, muchos se sienten así. Independiente de las circunstancias que desde antes haya experimentado o situaciones que aún en este
tiempo esté pasando por causa de la pandemia, llevándolo a límites que jamás imaginó. Quizás escasez por la pérdida de un trabajo, un negocio, quizás tuvo que desprenderse de bienes para solucionar males. Qué bueno que lo tenía ahí. Qué bueno que lo tenía ahí. O lo más triste, lamentable, la dolorosa pérdida de personas amadas por esta causa. Si eran hijos de Dios, están con Él y usted los alcanzará. Hay quien ya siente que está llegando al borde de sus fuerzas, ¿se siente o se ha sentido así, mi hermano? Entonces necesita renovar su entendimiento. Le voy a decir para qué. Para entender los tiempos de Dios y ver que todo lo que ha vivido, seguramente vivirá, bueno o malo, tiene un propósito por parte del Señor que finalmente será para su bien. Y lo más importante es que por la gracia de Dios, eso es lo más importante, se haya apropiado de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Lo más importante es su salvación, mi hermano, porque es lo único que le da seguridad de que Él estará con usted para siempre y que usted estará con Él eternamente, nada más por eso. Y por eso el apóstol Pablo decía, prosigo al llamamiento supremo en Cristo Jesús. Y hay una pregunta que siempre estará en el aire: ¿cuánto de lo que el hombre padece, sea creyente o no, es consecuencia de su conducta o de sus decisiones equivocadas y solamente ha cosechado lo que sembró? También tenemos que ver esa parte. Siempre queremos ver las circunstancias como que vienen de afuera y nos afectan y son malas. Y pobrecito de mí. No, mi hermano, nosotros muchas veces sembramos para eso. Mire, el rey David, el mayor dolor que llegó a experimentar fue cuando se dio cuenta, después de la confrontación del profeta Natán, que su relación con Dios se había roto a causa de su pecado. Y esto lo llevó a un profundo arrepentimiento. Él sabía que nada se podía comparar a la presencia de Dios en su vida. No le importaba su reino, no le importaba absolutamente nada, y por eso expresó con dolor, entre otras cosas, en el Salmo 51, quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Por eso es necesario fortificar la fe, confiar en Dios para fortalecerse en Él, levantar la cabeza hacia lo alto para recuperar fuerzas, porque a causa de la maldad muchos hijos se han enfriado y están llenos de desánimo. Pero el Señor nos recuerda quién es Él. Él dice, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? Isaías 40:28. Se lo voy a leer. ¿Acaso no lo sabes? ¿Se te ha olvidado? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Está hablando de los que presumen de su fuerza, de los que presumen de su talento. Dice, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Mi hermano, fortalecidos en el Señor, creyéndole a Dios. Esta analogía que hace con el águila tiene que ver con una metáfora. No hay un documento científico que compruebe el hecho, pero se habla de que el águila real americana es el ave con la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir hasta 70 años, pero al llegar a la edad media, debido al deterioro natural, tiene que tomar una decisión muy difícil. Y aproximadamente a los 35 o 40 años de vida, ya sus uñas se han hecho tan curvas, flexibles, que no consiguen agarrar las presas de las que se alimenta. Su pico se ha alargado de tal manera que no se puede alimentar bien y la punta se empieza a curvar apuntando hacia su pecho peligrosamente. Las alas envejecidas, pesadas por las gruesas plumas, ya no le permiten volar con la misma facilidad, la velocidad que le permiten cazar y elevarse a las alturas donde normalmente vive. Es entonces cuando el águila debe tomar una decisión que es dura. Tiene dos alternativas: o se deja morir
o enfrenta un doloroso proceso que dure a varios meses. Ahora, este proceso, ¿en qué consiste? Volar hacia lo alto de una montaña, refugiarse en un nido cercano al hueco de una pared para no tener el riesgo de caerse, y ahí en ese refugio comienza a golpear su pico contra las protuberancias afiladas de la pared hasta que lo consigue arrancar. Todo esto es doloroso, le produce dolor. Una vez amputado su pico, debe esperar a que surja uno nuevo, un pico fuerte, filoso, con el cual arrancará una a una sus envejecidas garras, sus uñas. Cuando éstas comienzan a nacer, comienza a desprender alas de sus alas, las desgastadas plumas, con su pico, y después de este doloroso proceso, entonces puede salir en lo que se dice el vuelo de renovación para cazar, alimentarse, reproducirse y con la posibilidad de vivir unos 30 años más. Ahora, esta decisión de dejar atrás el pasado y de luchar por su vida a pesar del dolor y la falta de alimento durante ese tiempo de renovación, es la que día a día, quienes confiamos en el Señor, podemos y debemos tomar mirando hacia lo alto, mi hermano. Es un ejemplo. Lo otro es dejar de luchar y dejarse morir en medio de recuerdos, amargura, desaliento, algo que no solamente afecta al que lo determina, sino al que daña a los que están a su alrededor y lo lastima. Por eso lo que marca la diferencia entre renovarse y caminar o dejarse caer es la actitud del creyente ante la adversidad, ante los momentos difíciles. Y esto va a determinar su carácter, su intención de corazón, pero sobre todo su fe. Porque hay quien confiando en Dios enfrenta todo y espera de su gracia, de su fidelidad, para salir adelante. Y el Señor no nos avergüenza, mis hermanos. Él responde. Pero hay quien las rechaza, las niega y quiere huir. Pero cuando se da cuenta de la realidad de enfrentarlas, al no tener fundamento firme, corre el riesgo de caer y de rendirse. Y eso es lo que el enemigo de Dios y de nuestras almas desea. Por eso planta el desánimo en el corazón débil y también planta la desconfianza para con Dios. Pues no que confiabas en Dios. ¿Dónde está tu Dios? En Él confió, que le salve Dios, le dijeron al Señor. Pero cuando con el discernimiento de la palabra y el conocimiento de Dios, tu discernimiento es renovado, se afirma tu fe, tu espíritu se fortalece y entonces puedes hacer morir las obras de la carne que te acechan, que te quieren hacer caer cada día, pero también aquello que tú sabes que te está desanimando, lo puedes enfrentar. Y con un espíritu renovado puedes seguir caminando con la mirada puesta en lo eterno, aun cuando te des cuenta que todo se puede desgastar, todo se va a acabar, todo se está terminando, sí, incluyendo tu cuerpo. Se deteriora con el uso. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16? Pero por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué? Se renueva cada día. Cuando tú estás en las manos del Señor, mi hermano, tu vida interior, tu verdadera naturaleza es la que se renueva, día a día. Sin Cristo todo envejece, todo se acaba. Con Cristo se renueva, vive y será glorificado. Y quien cree en Él, tiene la vida eterna. Termino con esta escritura. Acompáñeme a Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice, porque si viven conforme a la carne, han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y qué es usted? Un hijo de Dios. Entonces, ¿se renueva, mi hermano, o se queda tirado? ¿Olvida lo que está atrás y camina hacia adelante, o se queda en el camino? Vamos a orar, mi hermano. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias.
Si quieres, alza tus manos al Señor y dale gracias por su palabra. Gracias por este aliento que me das, Señor, porque me doy cuenta, porque sé que estarás conmigo siempre. Porque me has mostrado nuevamente mi condición, me has mostrado nuevamente la necesidad de seguir entregando, de seguir cambiando, pero yo, de dejar de ver el entorno y de entender que los tiempos, Señor, son para crecer, son para fortalecerse, son para renovar. Así que, Padre eterno, gracias por este consejo, gracias por estas palabras de aliento que nos llevan a ver hacia lo alto, a olvidar aquello que quedó, a dejarlo enterrado, así como tú perdonaste nuestros pecados y los enviaste al fondo del mar y no te acordarás de ellos. De la misma manera dejamos todo atrás y proseguimos adelante al llamamiento supremo que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, porque en ti lo tenemos todo, porque tú has llenado nuestra vida de aliento, de esperanza, de vida eterna. Y hacia ti dirigimos nuestra oración, hacia ti dirigimos nuestras necesidades y también en ti nos fortalecemos. Muchas gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga.